En la costa más desolada de Maine, donde el océano rugía contra acantilados escarpados y la niebla parecía no disiparse, se alzaba el faro de Black Hollow. Abandonado durante décadas, su estructura de piedra ennegrecida y óxido era una imponente cicatriz en el paisaje. Los pescadores locales lo evitaban, susurrando historias sobre barcos que habían desaparecido inexplicablemente cerca de sus aguas, y los lugareños juraban haber visto extrañas luces parpadeando en su cúpula en las noches más oscuras. Entre quienes sucumbieron a la fascinación del faro se encontraba Ethan Cole, un joven escritor obsesionado por las escalofriantes historias de Black Hollow. Desesperado por encontrar inspiración para su próxima novela de terror, Ethan decidió ignorar las advertencias y se aventuró al recóndito faro. Esperaba descubrir sus secretos y tal vez incluso encontrar la aterradora historia que necesitaba para su escritura. Sin embargo, lo que le aguardaba superaba con creces todo lo que pudiera haber imaginado. Pero antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte para disfrutar de más historias de miedo. Quédate hasta el final porque tengo una sorpresa muy especial para ti. Mientras conducía por la sinuosa carretera costera, el tiempo cambió. El cielo, antes despejado, se nubló, y la suave brisa se convirtió en un viento cortante. El viejo Ford siguió adelante y finalmente se detuvo frente a una pequeña cabaña enclavada cerca del borde del acantilado. Desde las ventanas, Ethan pudo ver la imponente figura del faro de Black Hollow asomándose en la distancia. Era como si el propio faro lo estuviera observando, su silencioso centinela guardando un secreto siniestro. Rápidamente deshizo sus cosas, impulsado por una curiosidad insaciable por explorar el faro abandonado. Pero a medida que el sol se ponía en el horizonte, proyectando largas y misteriosas sombras sobre el paisaje, Ethan se dio cuenta de que no estaba solo. Un terror gélido se apoderó de él al notar la ausencia de grillos y otros sonidos nocturnos. El silencio era inquietante, roto solo por el romper de las olas contra la orilla. Con los primeros rayos de sol, Ethan se dirigió hacia el faro. La caminata fue más larga de lo que había previsto. El terreno era traicionero, con rocas sueltas y fuertes desniveles que descendían hasta el mar embravecido. A medida que se acercaba, el faro parecía hacerse más grande, su imponente silueta dominando el horizonte. Al llegar a la base del faro, Ethan se detuvo, admirando la magnitud de la estructura. La piedra era de un gris sombrío, erosionada y desgastada por los implacables vientos marinos y el rocío salado. Bandas de hierro oxidadas entrecruzaban la estructura, sujetando las piedras e insinuando el propósito olvidado del faro. La hiedra y otras plantas trepadoras trepaban por la torre, aumentando la sensación de abandono. El faro era un centinela silencioso, cuyo pasado resonaba en el lúgubre graznido de las gaviotas. Una escalera de hierro rodeaba la torre en espiral, ofreciendo la única forma de llegar a la cima. Cada escalón crujía amenazantemente, protestando bajo el peso de Ethan. El aire se enfriaba a medida que ascendía, provocando un escalofrío que le recorrió la espalda. En la cima, encontró la puerta del faro entreabierta. Ethan dudó un momento, mientras las advertencias de los lugareños resonaban en sus oídos. Pero la curiosidad superó la precaución. Respiró hondo, empujó la puerta y entró. El interior estaba tenuemente iluminado. La única fuente de iluminación era el rayo de sol que se filtraba por una grieta en la pared. El aire estaba cargado de olor a sal y humedad, y el sonido del mar resonaba por la torre. Los muebles yacían cubiertos con fundas antipolvo, insinuando una partida reciente. Cartas y mapas adornaban las paredes, ahora descoloridos y desconchados. Una linterna colgaba del techo, con el cristal roto, dejando que las telarañas se deslizaran perezosamente en la tenue luz. En un rincón, Ethan vio un diario abierto sobre una mesa, con las páginas llenas de letra deshilachada. Atraído por él, lo cogió y comenzó a leer. El diario pertenecía a Thomas Grayson, el último farero de Black Hollow.
Sus entradas detallaban sus experiencias desde su llegada al faro, hablando de sucesos extraños y una creciente inquietud. A medida que Ethan profundizaba en el diario, descubrió que Grayson había comenzado a experimentar fenómenos inquietantes. Susurros en el viento, sombras fugaces y una abrumadora sensación de ser observado. Escribió que oía voces provenientes del mar que lo llamaban. En su última entrada, con la desesperación evidente en su letra, Grayson habló de una oscuridad que se había arraigado en el faro, una presencia maligna que parecía alimentarse de su miedo. Terminó su diario con una inquietante advertencia. Cuidado con los susurros, te consumirán. Con una mezcla de fascinación y temor, Ethan descendió de la torre. Su mirada se posó en una trampilla oxidada en el suelo, oculta bajo una alfombra. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar el diario de Grayson y su críptica advertencia sobre el sótano. El sótano estaba oscuro y húmedo, el aire impregnado de un hedor a descomposición. A la tenue luz de su linterna, Ethan vio extrañas herramientas colgadas en las paredes, cuyas superficies oxidadas insinuaban un propósito olvidado. Cadenas yacían enrolladas en un rincón, con sus eslabones retorcidos y rotos. El suelo estaba cubierto de escombros y telarañas cubrían la habitación como sudarios fantasmales. Entonces vio los frascos. Estaban alineados en un estante, cada uno con un objeto pequeño o una flor seca. Algunos tenían etiquetas, pero los nombres se habían desvanecido, dejando a Ethan preguntándose qué secretos albergaban. De repente la luz de la linterna de Ethan se posó sobre una mesa de madera en el centro de la habitación. Estaba cubierta de símbolos y diagramas, algunos de los cuales brillaban tenuemente bajo la luz. En el centro había un libro antiguo encuadernado en cuero negro. Sus páginas estaban llenas de diagramas, rituales y textos en un idioma que Ethan no reconocía. Pero fue el texto que lo acompañaba lo que le provocó un escalofrío. Detallaba cómo reactivar el faro, mencionando algo sobre invocar a los guardianes del umbral. De repente, Ethan se dio cuenta de que el faro no era solo una ayuda para la navegación, sino un portal a otro reino. Impulsado por una curiosidad morbosa, Ethan siguió las instrucciones. Encontró la llave del mecanismo del faro enterrada entre los escombros y la usó para ajustar los espejos y las lentes, enfocando la luz. El faro, inactivo durante tanto tiempo, despertó con un rugido. El aire crepitaba con energía. El zumbido de la maquinaria se hizo más fuerte hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Entonces, la luz se encendió, iluminando la habitación con un tono rojizo. Era diferente a cualquier luz que hubiera visto jamás, pulsando con una energía inquietante que parecía absorber el calor del aire. Afuera, el océano respondió como a una llamada ancestral. Las olas rompieron contra los acantilados, avanzando con una fuerza sobrenatural. Formas oscuras se movían bajo la superficie, subiendo y bajando al ritmo de la marea. Abrumado por una repentina sensación de urgencia, Ethan huyó del sótano, corriendo hacia las escaleras. Se tambaleó, con el corazón latiéndole con fuerza. El faro crujió a su alrededor, el rechinar de los engranajes resonando en sus oídos. En la cima, corrió hacia la puerta, pero estaba sellada herméticamente. El pomo estaba frío bajo su mano, como si lo hubiera helado un aliento gélido. El pánico lo invadió. Tiró de la puerta, pero no se movió. Entonces oyó un sonido, un golpe metálico desde abajo. Venía del sótano. Impulsado por una esperanza desesperada, bajó corriendo las escaleras. La puerta seguía cerrada, pero el golpe se escuchó de nuevo, insistente, como si algo intentara salir. Ethan forcejeó con el candado, con las manos temblorosas. Cedió con un chirrido, revelando una abertura oscura. El hedor a descomposición lo golpeó de nuevo, más fuerte ahora, y el aire se volvió más frío. Respirando hondo, Ethan descendió a la oscuridad. La escalera crujió ominosamente, balanceándose ligeramente. A mitad de camino se detuvo, escuchando atentamente. El sonido de pasos resonó desde abajo. Pasos pesados y arrastrados. El miedo lo impulsó hacia abajo,
Al final, encontró un pasadizo estrecho. El suelo era irregular y las paredes estaban húmedas y viscosas. El aire estaba estancado, cargado con el olor a moho y algo más, algo ligeramente metálico. La luz de la linterna de Ethan se reflejaba en las paredes, revelando extrañas marcas que parecían retorcerse y retorcerse ante sus ojos. A medida que se adentraba en el pasadizo, la temperatura bajó significativamente. El aire se volvió denso, dificultando la respiración. El pasadizo se abría a una pequeña cámara. En el centro había una gran caja de metal, con la superficie rayada y abollada. Los pasos provenían del interior. Con manos temblorosas, Ethan se acercó a la caja. Un tenue resplandor emanaba de debajo, proyectando sombras grotescas en las paredes. Al extender la mano para tocarla, la tapa se abrió con un crujido. Dentro, en lugar de lo que esperaba, quizá documentos antiguos o reliquias, encontró un intrincado mecanismo de engranajes y ruedas dentadas. Una única luz roja latía desde sus profundidades, proyectando un brillo inquietante en el rostro de Ethan. Impulsado por una fuerza invisible, Ethan colocó la mano sobre el mecanismo. La luz roja se intensificó, bañando la cámara con su resplandor inquietante. Los engranajes cobraron vida con un zumbido, girando cada vez más rápido hasta que se convirtieron en una mancha borrosa. Un gruñido sordo resonó desde la caja, vibrando en los huesos de Ethan. Se hizo más fuerte, convirtiéndose en un rugido gutural que resonó por la cámara. El aire crepitaba con energía. Zarcillos de oscuridad parecían extenderse desde la caja, enroscándose alrededor de las piernas de Ethan. El terror se apoderó de él. Intentó soltarse, pero los tentáculos lo sujetaron con más fuerza, sujetándolo en su lugar. El rugido alcanzó un crescendo, y la oscuridad se abalanzó sobre Ethan, envolviéndolo en su gélido abrazo. Su grito murió en su garganta mientras la oscuridad lo consumía. Su lucha se desvanecía en el abismo. La caja con la luz roja en su centro palpitaba, como si se alimentara del terror de Ethan. El faro, despertado una vez más, reclamaba otra alma.